Bienvenidos a la Plaza de Toro, un podcast donde discutiremos sobre los temas relevantes de la plaza pública, política, economía y todo lo que nos ayuda a entender la vida. El día de hoy platicaremos sobre el estado actual de la educación en México. Mi nombre es Miguel Toro, acompáñenme a abrir las puertas de la plaza. Este lunes 26 de agosto comienza un nuevo ciclo escolar en México. Millones de niñas, niños y jóvenes acudirán a las aulas para iniciar un nuevo año en sus estudios. Es probable que estén escuchando este podcast en el tráfico que se deriva por el reinicio de clases y que en los noticieros hayan escuchado sobre el número de estudiantes matriculados en el país, la duración del calendario escolar o los días de asueto que hay en este año. Nosotros no vamos a tocar esos temas aquí. En la Plaza de Toro nos gusta entrar a más profundidad en los temas y más bien nos concentraremos en analizar el estado actual de la educación en México. ¿Cuál es el saldo del sexenio López Obradorista en términos de educación? Para contestar esta pregunta, invité al doctor Marco Fernández a que platicáramos del tema. Estás en la Plaza de Toro, no le cambies. Hola, yo soy Marco Fernández. Coordino la iniciativa de educación con equidad y calidad dentro de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública, profesor investigador acá, y también coordino el programa de educación y de anticorrupción con México Evalúa. Muchas gracias, Marco, por volver a la Plaza de Toro. Hace algunos años que anduviste por aquí platicándonos de los efectos de la educación en la pandemia. Y pues este lunes 26 de agosto comienza un nuevo ciclo escolar en México. Hemos llegado al final del sexenio de AMLO y por ahí quisiera comenzar. ¿Cómo está el estado de la educación en México? ¿Mejoró con respecto a hace 6 años? Pues lamentablemente no. A mí me gustaría tener una conversación optimista, decir, miren, la cosa está difícil, pero ahí vamos y se empieza a ver la luz, pero no, o sea, no veníamos bien y acabamos peor. Y acabamos peor porque seguimos teniendo un problema serio de desigualdad en el acceso a la educación. De 100 chicas y chicos que empiezan la primaria, solo 28 van a terminar los estudios universitarios. Y en este sexenio, además de los efectos negativos de más de 1 millón de estudiantes que se perdieron por la pandemia, que ya no regresaron a las aulas, el problema fue que se les cayó la matrícula, se les venía cayendo la matrícula, por ejemplo, de la media superior, incluso antes de la pandemia y con todo y becas que se dieron, ¿no? Y a eso se suma un problema grave de aprendizajes que lamentablemente se profundizó. Y se profundizó nuevamente, nadie puede decir que solo por la pandemia, sino porque el gobierno, pues, le valió un cacahuate durante la misma dar algún tipo de apoyo a los docentes para mantener el contacto con sus estudiantes y que no fuera tan fuerte la pérdida en los aprendizajes. Y cuando regresamos a clases, tampoco ha habido apoyos para poder, uno, tener una medición del tamaño del boquete en los aprendizajes. Básicamente se cancelaron las pruebas que se tenían antes, la prueba Planea, y cuando salen los resultados de PISA, que es el único instrumento a nivel nacional que nos queda, y que los resultados no fueron buenos, el gobierno primero trata de descalificar la propia prueba diciendo que era neoliberal o que no estaba de acuerdo al contexto mexicano, patrañas. Y lo cierto es que también ha habido a pesar de que el discurso es vamos a dignificar al magisterio, pues a los maestros les recortaron más del 83% los recursos destinados para capacitarlos. Para quien nos escucha, hoy, en este año, por ejemplo, se van a destinar solo 195 pesos por maestra, por maestro, para la capacitación. O sea, si están aquí escuchándonos chavos, pues perdón, se gastan más ellos en una salida al antro que lo que el Estado mexicano tiene para poder ayudar a que los maestros mejoren en la enseñanza de mates o en la enseñanza de comunicación o de las ciencias. Entonces, sí traemos problemas muy serios
que tienen un impacto en la vida de las personas, porque eso es el otro mensaje que me gustaría compartirte y compartir con tu auditorio. O sea, siempre es muy difícil poder transmitir lo que estas estadísticas significan para la vida de millones de personas. El hecho de que tú dejes trunco tus estudios, por ejemplo, de prepa, va a significar que el tipo de trabajos y de salarios a los que tú vas a poder aspirar pues, son más precarios. Y cuando dejes de ser joven y tengas tus propios hijos, hijas, el tipo de oportunidades que les vas a poder dar son también no muy buenas. Entonces, estos problemas educativos se traducen en mayores problemas de pobreza, en mayores problemas de desigualdad y pues sin un lastre para que como la sociedad podamos lograr mejores desarrollos. Yo quisiera ahí continuar porque comparto el punto del pesimismo con el cual pues, se vislumbra el panorama educativo mexicano. Y la pregunta es si dentro de lo que propuso la ahora presidenta electa, Claudia Sheinbaum, se ven algunos cambios para tratar de revertir algunos de los problemas pues, que hemos visto y que has descrito derivados de, pues, de la pandemia, pero también de las políticas del actual sexenio. Pues hasta ahorita, la verdad, con franqueza, no se identifica algo que en particular digas, hijo, va a ser sustantivamente distinto y pues todo está en la expectativa. Por un lado, por ejemplo, en el caso de las condiciones de las escuelas, el gobierno de López Obrador le apostó a un programa que se llama La Escuela es Nuestra, en donde se destina dinero de manera directa a las escuelas públicas de la educación básica, del preescolar, primaria y secundaria, para tratar de reparar las escuelas que tienen un problema serio en términos de falta de electricidad, de agua, baños en correcta condición. Pero el problema, como nosotros hemos analizado en Aprender Parejo, que todo está en aprenderparejo.mx, este programa, por decirlo amablemente, tiene áreas sustantivas de mejora, porque le avienta la responsabilidad a comités de papás y mamás que deciden en qué se va a gastar el dinero que les manda el gobierno federal. No es tampoco mucho dinero, son máximo 500,000 pesos. Y pues lo que pasa es que los papás no son expertos en construcción, y entonces nadie los ha acompañado técnicamente para poder hacer las reparaciones, por ejemplo, de manera adecuada. Incluso la Auditoría Superior de la Federación también ha documentado casos en que los denominados servidores de la nación, de la Secretaría del Bienestar, se acercan, son dos partes de la estructura de la operación del programa, y han amenazado a comités a que tienen que hacer las reparaciones con ciertas empresas bajo la amenaza de que si no lo hacen les quitan los recursos. Y lo que hemos documentado es cómo hay planteles, por ejemplo, que quisieron poner un aire acondicionado en el plantel porque hacía mucho calor, pero nadie les dijo que se tenía que conectar a una nueva toma de corriente, a un voltaje distinto. Lo ponen, truenan la instalación eléctrica de toda la escuela y luego los papás enojados van y le reclaman al gobierno del estado que no tiene nivel en el entierro porque nunca le dijo nadie a ese gobierno, a la autoridad educativa estatal, que esa escuela tenía el programa La Escuela es Nuestra y que iban a hacer esta decisión. Y entonces por eso no pudieron mandar al Instituto de Infraestructura Educativa del Estado para acompañar técnicamente a los papás. Ese tipo de cosas se tienen que corregir si el programa, como ya anunció la presidenta electa, va a continuar. Habla de la necesidad de apostar por los jóvenes, pero ¿cómo le vamos a hacer si venimos de un recorte muy importante en el presupuesto para construir más prepas? Y entonces no hay espacios suficientes para los jóvenes, no hay maestros suficientes, los maestros necesitan mejorar su formación y a eso súmale que está padrísimo decir que vamos a continuar con la política de becas, pero lo que hemos mostrado en el estudio es que las becas tienen dos características, Miguel. Uno, no es cierto que sean universales, es decir, por ejemplo, en el caso de la prepa, solo 22% de quienes van a prepas públicas en el primer año recibieron becas, luego aumentó al 65% en el segundo año y baja a 62% en el tercer año y se les cayó la matrícula. ¿Por qué? Porque nadie acompañó a los chicos para que no se desesperaran, tiraran la toalla y pensaran que la escuela no es para ellos. Entonces, y además las becas han sido regresivas. Es decir, tú antes
cuando comparabas con las becas del sexenio anterior, las becas de oportunidades, en el segmento más amolado de la sociedad, las familias que pertenecen al primer quintil de la distribución del ingreso, recibían 51% de las becas que daba el Estado mexicano. Hoy se quedaron en el mismo 51%, pero los jóvenes que pertenecen a las familias del quinto quintil, es decir, a los que tienen más recursos, recibían antes solo el 2% de las becas y ahora reciben el 31% de las becas. Es decir, ha habido Generalizaron el programa, regresividad básicamente, y genera en las becas. regresividad. Entonces, me dicen que van a continuar con las becas. Bueno, pues hay que usarlas bien, hay que dirigirlas a quienes lo necesitan y hay que complementarlas con acompañamiento docentes o tutorías, porque si no, no va a resolver el problema de abandono de los jóvenes en la prepa porque sienten que no aprenden, se desesperan y tiran la toalla. Entonces, estamos haciendo un esfuerzo máximo, por eso hicimos Aprender Parejo, porque es una serie de análisis que profundiza en varios de estos temas que estoy compartiendo contigo y tu auditorio, y desarrollamos propuestas específicas de política pública para el próximo gobierno federal y de los estados para atenderlo. Ya empezamos a tener reuniones con autoridades del próximo gobierno y de los gobiernos de los estados y estamos haciendo el máximo esfuerzo para entender que se puede trabajar en equipo porque el tamaño del problemón que tenemos en educación es mayúsculo y no podemos seguir pensando, ya sea con términos meramente políticos electoreros o despreciando por completo la evidencia para guiar las acciones de política educativa en este país. Me da mucho gusto que el esfuerzo que hacen en Aprender Parejo entre el TEC y México Evalúa, pues busca generar decisiones de política pública más sensata que la que hemos tenido. Porque una de las cosas que ejemplificas muy bien y que ha sido para mí un enorme incógnito durante todo el sexenio es cómo un gobierno que le gusta centralizar tanto las funciones, al mismo tiempo tiene tanto temor de las funciones del Estado y pareciera que outsourcea la construcción de escuelas, la reparación de los aulas, lo que mencionabas, de manera que es poco útil y poco efectiva con los recursos. Y quería platicar un poco de eso, ¿no? De ser eficiente en las inversiones educativas. Tú y yo sabemos que en la literatura de economía política, si hay algo es papers que hablan de política educativa y cómo es mucho más eficiente la política educativa cuando se hace de manera temprana, ¿no? Es decir, Uh -huh, entre el año 0 y los años 2 o el año 4, según un poco uh -huh. que estemos midiendo, pero que por cada peso o por cada dólar invertido, donde más tienes retornos a la educación, tiende a ser en los programas de educación temprana. Para quienes nos escuchen y esto les pueda parecer exagerado, ¿podrías platicarnos un poco por qué este tipo de intervenciones tienden a ser bastante eficientes? Mira, eso es muy importante lo que preguntas y justo estoy seguro que quien nos escucha a lo mejor es escéptico, pero la investigación nos está mostrando que la inversión en lo que se llama educación inicial, es decir, de los 0 a los primeros 2 años de edad, tiene efectos muy importantes porque ahí comienza la socialización de los chicos, el primer desarrollo del lenguaje, el primer desarrollo y control de del temperamento, etcétera, de las emociones, y eso está vinculado a el resto de la trayectoria educativa que tienen los chicos a lo largo de su vida escolar. En México, solo para que nos demos una idea pues, de qué tan atrasados estamos, solo 7% de los niños y niñas que están en este rango de edad de 0 a 2 años está yendo a algún tipo de plantel del Estado mexicano que da educación inicial. Y peor aún, no tenemos el personal suficiente especializado para poder atender desde la perspectiva educativa estas primeras 2 años de vida. La parte del preescolar, que es lo que le sigue, ¿no? 3, 4, 5, está antes de entrar a la primaria, también sigue siendo un pendiente porque, como decía hace ratito, solo 68% de los chicos, de las chicas que están en esta edad, están yendo al preescolar. Entonces, hay un problema serio porque tú lo decías y me parece importante analizarlo desde esta perspectiva. A ver, si sabemos el tamaño del problema, sabemos dónde están las principales
acciones donde se están concentrando esta problemática. Y además tenemos un conocimiento medianamente decente de qué acciones se pudieran hacer para empezar a revertirlo. ¿Por qué no se ha implementado? ¿Por qué el gobierno no termina de entrarle por este asunto ya de manera más eficaz para atender la problemática educativa? Y creo que son varios factores que influyen en ello. En primer lugar, para quien nos escucha, pues, perdón por lo políticamente correcto, pero somos una sociedad poco exigente. 70% de los mexicanos, de acuerdo a dos encuestas que tenemos, una que hicimos nosotros mismos junto con Reforma en su momento y otra del INEGI, muestran que las mexicanas y mexicanos están satisfechos con la educación que reciben sus hijos. Sin una coalición crítica que exija una mejor educación, pues así como que por qué están los incentivos para que el gobierno se deje de hacer guaje y le empiece a entrar en serio al tema, pues porque políticamente no le ha costado. Y además, varias de las decisiones que tiene que hacer tienen, digamos, costos políticos, por ejemplo, realmente entrarle al tema de mejorar la selección de los profesores, de que su crecimiento en el sistema educativo dependa de los resultados en el aula y los aprendizajes que logra de sus estudiantes y no de sus conexiones con el sindicato, por ejemplo, y demás. Pero eso, pues entonces mina la relación política que pues, este gobierno y los anteriores han tenido con el CENTE. Si tenemos una duda de esto, pues el líder del CENTE, que es ahora, va a ser en unos días senador de Morena. Pues, si no es más evidente eso, pues no sé cuál es la que se necesita para entender la relación política. Entonces, de entrada, no hay esas condiciones. Segundo, por lo mismo, muchas veces no hay ni continuidad en las acciones que se hacen de gobierno en materia educativa. Siempre se quiere reinventar la rueda respecto a los gobiernos anteriores. Ahora va a haber, digamos, continuidad respecto al gobierno, el partido en el gobierno. Pero entonces viene el otro problema, que es el desprecio recurrente que hay y ha habido al uso de la evidencia para tratar de guiar las acciones. Y no soy ningún ingenuo, entiendo perfectamente que hay una dimensión política inevitable en la educación, pero lo que hemos tratado de enfatizar en los debates públicos es que la buena política educativa no está peleada con los rendimientos políticos. Si tú pudieras mejorar las condiciones de acceso y de aprendizaje de la mayoría de los mexicanos, esto va a producir mejores condiciones del bienestar y te lo van a reconocer en las urnas los electores. Pero pues pareciera que la lógica cortoplacista y corporativismo sindical termina prevaleciendo porque como no hay una masa crítica del electorado que le exija a la autoridad de que cambie las circunstancias en materia educativa, pues tenemos lo que tenemos y a eso se suma que no es solamente un problema de insuficientes recursos en materia educativa, sino que muchos de los presupuestos se ejercen ya sea con ocurrencias o con corrupción. Y entonces, pues termina pues, complementando el escenario difícil del cambio en materia educativa. Prepárate para responder a las necesidades de una sociedad que se transforma a un paso acelerado. ¿Te imaginas cómo serán las y los abogados del futuro? ¿Te imaginas los retos que enfrentarán? ¿Te gustaría redefinir la economía del mañana? ¿Has soñado con crear un proyecto que transforme a tu comunidad? ¿O imaginar las relaciones internacionales en un mundo digital? Si te apasiona crear un diálogo inclusivo, si tienes ganas de generar cambios en la sociedad con herramientas disruptivas, en el TEC aprenderás de las y los mejores profesores que te inspirarán a llevar tu conocimiento al máximo, utilizando nuevas herramientas como ciencia de datos e inteligencia artificial para hacerle frente al cambio climático, para pensar en el desarrollo sostenible y solucionar problemáticas de grupos vulnerables.
Y hasta, ¿por qué no?, construir un mundo con más justicia y menos corrupción. Resolvamos juntas y juntos los dilemas que a todos nos preocupan. Prepárate para impactar al mundo de forma positiva y desarrolla tu liderazgo con enfoque social. Conoce Derecho, Economía, Relaciones Internacionales y Gobierno y Transformación Pública. Estudia en el TEC y analiza el pasado, comprende el presente y proyecta el futuro. TEC de Monterrey, tu potencial transforma, cambia, mueve al mundo. Para mí, tocaste un punto toral, que es la sociedad mexicana no es exigente de las instituciones educativas en las cuales manda a sus hijos, porque la verdad es que la educación en México, pública y privada, y preescolar hasta la media superior, tiende a ser bastante deficiente. Y eso me lleva a hablar un poco de lo que nos toca ver a nosotros como profesores universitarios. Algo que me ha sorprendido, aún dando clase del TEC, es el nivel tan bajo o, digamos, mejorable de redacción con la que llegan los estudiantes a los cursos universitarios de primer semestre. Uno pensaría que al llegar a la universidad ya sabrían leer y escribir bien, pero pues parece que no es así. Platícanos, porfa, un poco de las carencias educativas de los jóvenes universitarios que encontraron ustedes en el estudio de Aprender Parejo. Pues sí, lamentablemente hay una brecha importante entre lo que los chicos aprenden y lo que allá afuera en el mundo laboral requiere. Y es, creo que una combinación de justo, por un lado, las bases, es decir, lo que tú aprendiste en la primaria, secundaria y en la prepa, pues no vienen bien, y las universidades han sido incapaces de hacer las acciones remediales para poder tratar de llenar esos espacios que se dejaron en la formación previa de los jóvenes que reciben. Eso por un lado. Segundo, hay un problema serio de desigualdad de oportunidades de acceso a la educación superior. Simplemente para quien nos escucha. Si tú perteneces precisamente a la familia, a las familias, digamos, más aventajadas en la distribución del ingreso, la probabilidad de que tú entres a la universidad es del 82%. Pero si tú vienes de una familia justo de los sectores más amolados de la sociedad, pues eso solo se traduce en un 20% de probabilidad. Entonces, sí es una bronca muy seria que tenemos en términos de desigualdad, en términos de las habilidades que no sabemos, pues no sabemos la comunicación asertiva ni escrita ni tampoco verbal. Tenemos un problema serio de falta de desarrollo crítico, de pensamiento crítico, poca capacidad para resolver problemas, nos cuesta mucho trabajo el hacer equipo, el trabajar en equipo, que es fundamental, la parte de justo comprender lo que leen. O sea, cuando en el salón de clases, por ejemplo, pues, el seminario que yo enseño es muy, digamos, de una discusión analítica del material que se les asigna. Y entonces empiezan las dos quejas. Ay, es que es mucho leer. Y después, supuestamente leyeron, y cuando tú haces la pregunta básica de qué se trata el texto, o yo les digo, a ver, colegas, traten de platicarme de qué se trató el ensayo, el libro que leyeron, como si se lo platicaran a su abuelita que los ve, que están desayunando leyendo y que les dice de qué va. Y esa pregunta de poder explicar de qué va, cuál es la idea central de un texto, al inicio del semestre les cuesta a la mayoría de mis estudiantes mucho trabajo. Y no se diga el poder establecer con claridad un ensayo, un reporte en donde haya una estructura clara de cuál es la idea central, cuál es la introducción, cómo se desarrolla, cuál es la conclusión. Entonces, sí necesitamos en verdad fortalecer pues, este desarrollo de competencias y también en la autocrítica creo que las propias universidades necesitan tomarse en serio la capacitación continua de sus profes y la capacitación de calidad. Lo doctor, lo maestro no te hace docente. Nadie les ha dado un curso adecuado de pedagogía y por lo tanto, pues también es medio difícil a veces para algunos colegas poder transmitir con claridad ciertos conceptos porque pues uno los puede tener muy claros arriba, pero a la hora de expresarlos tampoco los puede enseñar muy bien, ¿no? Entonces, digamos que tenemos una serie de problemáticas diversas y a eso se suma este aparatito, el celular, que hoy se ha vuelto
un competidor de la atención en clase que termina mermando las condiciones del aprendizaje, ¿no? Y hay toda una discusión y un creciente número de países o de distritos escolares que están prohibiendo el uso del celular. Yo en mi clase el semestre pasado ya comencé esa práctica y al principio hubo resistencias, pero terminó, creo, siendo aceptada por los estudiantes. Entonces, pues sí, creo que hay un montón de retos en el desarrollo de no solamente conocimientos, sino sobre todo competencias, habilidades de saber cómo utilizar estos conocimientos para aproximarse a la realidad, para poder analizarla, para poder establecer soluciones, creatividad, etcétera. O sea, nosotros, por ejemplo, con preocupación vemos que la parte creativa, a pesar de que los chicos la traen como en la inquietud, pues el sistema educativo no la fomenta mucho y tampoco pasa en la universidad. Entonces, sí es como pueden ustedes que nos escuchan ver un problema complejo, pero a mí sí me gustaría compartir un énfasis no de resignación o fatalista, porque el problema cuando empezamos a ver toda la problemática es sentirnos abrumados y decir, chin, pues no hay nada que hacer y se hundió el Titanic. No, pues al contrario, o sea, lo que necesitamos es más voces, más fuerzas para poder contribuir a la solución de este problema que es multifactorial y de grandes dimensiones, para poco a poco ir corrigiendo el barco y llevarlo a buen rumbo. O sea, justo hace rato platicaba con un joven universitario de una institución pública y le comentaba cómo cuando uno ve, por ejemplo, la literatura de desarrollo económico y demás, y uno observa en los noventas lo que se estudiaba de la comparación entre lo que ocurría en su momento entre los países del este asiático, ¿no? El East Asian Miracle famoso, y varios países de América Latina como México. Había la expectativa que México le iba a ir muy bien y 60 años después, pues resulta que está mucho más desarrollado Corea del Sur. Y un elemento central fue la apuesta a la educación en mayor equidad de oportunidades y de no solo acceder, sino lograr aprender. Y eso es lo que pues, el sistema educativo mexicano sigue sin poder corregir, porque es cierto, ha aumentado la cobertura en primaria y secundaria, pero pues están adentro y no aprenden. Entonces sí traemos un problema muy serio en nuestro sistema educativo. ¿Qué libros, recursos, textos le recomendarías leer a quienes nos escuchan si quieren aprender más de este tema? Pues mira, sí, o sea, nosotros tenemos estos 5 reportes que están en línea en aprenderparejo.mx, donde hay un montón de referencias en materia educativa. Obviamente están, por ejemplo, reportes como el de la OSD que se llaman Education at a Glance, que está por salir el reporte de 2024, en donde se hace un buen panorama de dónde están los sistemas educativos alrededor del mundo. Creo que esa es una buena también aproximación. Y pues dependiendo de los diferentes temas, ¿no? O sea, hay textos que tratan de, por ejemplo, de Carlos Ornelas, profesor en la UAM, que ha estudiado mucho también las características de políticas del sistema educativo mexicano, tiene distintos textos. Han salido recientemente algunas compilaciones que ven la perspectiva sindical comparada en América Latina, uno coordinado por este politólogo de Stanford, que se llama Terry Moe, que tiene cosas interesantes al respecto. Por ejemplo, para esta parte de la brecha entre lo que se aprende y lo que se requiere en el mundo laboral, me parece que los informes que incluso el World Economic Forum ha preparado pueden ser un buen punto de entrada. El blog de educación de Nexos recurrentemente cada semana publica artículos que tratan de entender o explicar distintas perspectivas de los aspectos educativos que se tienen. En fin, o sea, la literatura es vasta. O sea, yo creo que la parte que me parece importante es
aproximarnos al fenómeno educativo desde distintos ángulos, desde el ángulo de economía política, es decir, no ser ingenuos y pensar que esto solamente son soluciones técnicas y de evidencia, porque pues hay que entender los intereses políticos, las coaliciones que operan dentro de los sistemas educativos, unos más favorables que otros para la excelencia educativa y que terminen influyendo presupuestos educativos y demás, pero también la importancia de usar la evidencia para poder guiar acciones en materia educativa, y ahí la literatura es amplia, mucha de ella referida en los diferentes informes de Aprender Parejo. Entonces yo sí le invitaría a quien nos está escuchando, obviamente a informarse más, y no solamente a quejarse, sino que necesitamos hacer coaliciones más amplias para ir mejorando el sistema educativo, porque como nosotros decimos, en nuestro país debería de ser en verdad un derecho de aprender parejo y no solamente letra muerta en el texto constitucional como los actualmente está en nuestro país. El doctor Marco Fernández es profesor, investigador y líder de la iniciativa de educación con equidad y calidad del Tecnológico de Monterrey y México Evalúa. Es doctor en ciencia política por la Universidad de Duke, además de contar con una maestría en ciencia política por la misma universidad. También es licenciado en ciencia política por el ITAM. Marco, muchas gracias por regresar a la Plaza de Toro. Qué gusto que nos pudieras acompañar. Muchísimas gracias, Miguel, por el espacio y gracias por retomar el tema educativo en un contexto en donde, insisto, nos surge alzar la voz y ponernos a trabajar para mejorar la educación en nuestro país. Una de las cosas que más se me quedaron grabadas de conversaciones sobre educación que he tenido con Marco Fernández en el pasado es el hecho de que los padres de familia indican en encuestas de opinión que están satisfechos con la calidad educativa de las escuelas de sus hijos. Pocas cosas se me ocurren más problemáticas para el futuro de nuestro país que esto, puesto que el nivel educativo en México es muy bajo. Los efectos de estas malas decisiones tienen repercusiones sobre la población que duran décadas y que muchas veces pueden ser irreversibles. Parte del por qué países en Asia, que estaban mucho peor que nosotros hace 50 años, ahora gozan de una mucho mejor calidad de vida, fue su apuesta mucho más decidida por una educación de calidad. Pensando en esto, creo que esta labor titánica no puede solo dejársele al gobierno o las instituciones educativas. También nosotros tenemos que poner de nuestra parte. Es importante fomentar la curiosidad intelectual y el pensamiento crítico. Podemos comenzar por algo sencillo, informándonos lo mejor posible, con datos y argumentación sólida, de los distintos fenómenos que nos pasan. Cuestionemos la veracidad de los argumentos que escuchamos y pidamos explicaciones basadas en evidencia empírica. Espero que encuentren esto en los episodios de este podcast, puesto que ese siempre ha sido el objetivo: sacar el aula del aula. Con esto hemos llegado al final de este episodio, que esperamos haya sido de tu agrado. Todas las referencias bibliográficas y recomendaciones de lectura las puedes encontrar en el cuerpo del texto que acompaña este episodio en la plataforma donde nos escuches. Agradecemos que nos hayas brindado un poco de tu tiempo y te pedimos que nos ayudes a llegar a más personas compartiéndonos con tus familiares o amigos en tus redes sociales. Recuerda que puedes encontrar todos los episodios del podcast en el app de Podbean, Apple Podcasts y Spotify, buscando La Plaza de Toro. Si puedes, déjanos comentarios o un review, o suscríbete para no perderte ningún episodio futuro. Cualquier cosa me puedes encontrar en Twitter en @MiguelAngelToro. Muchas gracias por escucharnos. Mi nombre es Miguel Toro y es momento de cerrar las puertas de la plaza.